Encontré a mi madre muerta un martes de marzo, caída en el suelo de la cocina con la taza de café todavía humeante en el fregadero, y lo primero que pensé, Dios me perdone, no fue en el dolor de la pérdida, sino en cuánto tardaría Rafael en llegar de Barcelona y empezar a organizarlo todo a su manera como siempre hizo. Me llamo Tomás, tengo 42 años, soy profesor de historia en un instituto público de Candeleda, un pueblo en el interior de la provincia de Ávila, y pasé 3 décadas de mi vida siendo el hijo que nunca fue suficiente. ¿Conoces esa sensación de estar siempre compitiendo en una carrera donde sales 10 metros por detrás? Pues eso, esa era mi vida junto a mi hermano Rafael. Y ahora, sentado en esta vieja terraza de la finca en Gredos, mirando las montañas cubiertas de niebla que mi madre siempre llamó deprimentes, necesito contar esta historia. Necesito que alguien entienda lo que descubrí. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que no pertenecías a tu propia familia? El velatorio fue exactamente como lo imaginé. Rafael llegó en traje azul marino, ese corte de pelo impecable de quien va al barbero cada semana, y abrazó a las tías con la compostura correcta de quien aprendió a representar el luto con elegancia. Yo llevaba vaqueros y una camisa arrugada porque había conducido 4 horas desde Candeleda tan pronto como recibí la llamada de la vecina. Mi cuñada Patricia lo organizó todo, las flores, el cura, hasta eligió la ropa que le pusieron al cuerpo de mi madre. Yo solo firmé papeles y acepté abrazos de gente que apenas me reconocía. Tomás, estás tan diferente, me decían, como si diferente fuese un cumplido disfrazado para decir que había engordado, envejecido mal, me había vuelto invisible. Rafael recibía condolencias con frases como, tu hermano debe estar tan orgulloso de ti, doctor, y tu madre siempre hablaba de tus cirugías. De mí, ¿qué decía? Que había elegido ganar 1.500 euros al mes enseñando a adolescentes sobre la guerra civil, que vivía solo en un piso alquilado con goteras, que a los 42 años nunca me había casado, nunca le había dado nietos, nunca había sido motivo de orgullo en una barbacoa familiar. La lectura del testamento fue un jueves, 8 días después del entierro. El despacho del notario, doctor Enrique, estaba en el centro de Madrid, en uno de esos edificios antiguos con suelo de madera y muebles de caoba que olían a naftalina y secretos de familia. Rafael vino en un BMW, yo en autobús. Coincidimos en la puerta. «¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas?», me preguntó, con ese tono que usaba desde niño, una mezcla de condescendencia y genuina preocupación, como si yo estuviese perpetuamente al borde de un colapso nervioso. «Voy tirando», le respondí, porque siempre era eso lo que decía, «voy tirando», la frase del hombre que nunca llega a ninguna parte. El doctor Enrique tenía esas gafas de lectura colgadas de una cadenita dorada y el irritante hábito de humedecer el dedo antes de pasar cada página. Leyó el testamento con voz monótona, ese lenguaje jurídico que transforma la vida y la muerte en cláusulas y párrafos. Apartamento en Madrid para Rafael, casa en la playa de Cádiz para Rafael, 80% de los ahorros, 320.000 euros, para Rafael, el coche, las joyas, las inversiones, Rafael, Rafael, Rafael. Para mí, quedó el inmueble rústico ubicado en Gredos conocido como Finca Tres Cascadas, y una carta sellada. Sentí que el estómago se me encogía. Aquella finca, aquella maldita finca que mi madre llamaba el caserón, esa casa vieja de piedra con humedad, sin internet, a 40 minutos por un camino de cabras. El lugar que ella consideraba una carga, una herencia maldita del suegro al que nunca soportó. Y eso era lo que yo valía para ella, un caserón podrido en medio de la nada. Rafael tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Tío, esto no está bien, lo repartimos de otra manera, yo no necesito tanto». Pero lo necesitaba, ¿verdad? Siempre necesitó todo, su atención, su amor, su validación. Y ahora, incluso en la muerte, ella confirmaba lo que siempre supe. Él era el hijo que importaba. Yo era el resto. «Quédate con todo», dije, levantándome. «Siempre fue todo tuyo de todas formas». La carta se quedó en el bolsillo de mi chaqueta como una piedra caliente. Conducí hasta Candeleda en piloto automático, la carretera serpenteando por la sierra de Gredos, mientras la lluvia empezaba a caer, ese chiribiri fino que parece llorar contigo. Aparqué frente a mi casa, 2 habitaciones, salón, cocina, patio con limonero, y me senté en el sofá con la carta en la mano. Pensé en no abrirla, pensé en quemarla, en romperla, en tirarla a la basura junto con 3 décadas de rechazo maternal disfrazado de preocupación. «Tomás, ¿estás seguro de esa profesión?
Tomás, ¿cuándo vas a sentar la cabeza y tener una familia? Tomás, tu hermano acaba de comprarse un chalet en una urbanización privada. Todas esas frases que dolían como pinchazos pequeños, acumulativos, formando con el tiempo una armadura de resignación. Pero la abrí, claro que la abrí, porque incluso después de todo, aun sabiendo que no era el hijo favorito, una parte patética de mí todavía esperaba alguna explicación, alguna palabra final que le diese sentido a una vida entera de segundas posiciones. La letra de ella era temblorosa, escrita a bolígrafo azul en papel de cuaderno, ese tipo de carta que alguien escribe sabiendo que está sellando verdades que ya no se pueden decir cara a cara. Mi hijo Tomás, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para pedirte perdón personalmente. Y perdón es todo lo que puedo implorar. Te traté con distancia toda la vida. Sé que te diste cuenta. Sé que sufriste. Sé que te preguntaste 1000 veces por qué tu hermano recibía todo lo que tú merecías. El amor, la atención, el orgullo. La verdad es que no fue porque Rafael fuese mejor. Fue porque tú eras demasiado parecido a tu padre. Tu padre no es el hombre que conociste como padre. Tu padre era Augusto Ferreira, un arriero que trabajaba llevando ganado por la Sierra de Gredos cuando yo tenía 19 años. Yo estaba prometida con Antonio, sí, el que creciste llamando padre, pero era un matrimonio arreglado por las familias. Yo no lo amaba, amaba a Augusto. Fueron 6 meses de encuentros a escondidas en la finca que era de su familia, ese lugar que has heredado ahora. 6 meses que fueron el único periodo de mi vida en el que fui realmente feliz. Entonces mi familia lo descubrió. Mi padre me lo prohibió, me encerró en casa, aceleró la boda. Me casé embarazada de 3 meses de ti, Tomás. Antonio nunca lo supo, nadie lo supo. Augusto murió en un accidente con una recua de mulas 2 años después, bajando la sierra durante una tormenta. Él nunca supo que tenía un hijo. Y yo pasé 40 años fingiendo que tú eras hijo de un hombre al que respetaba pero nunca amé. Cada vez que te miraba veía a Augusto, la misma nariz recta, los mismos ojos castaños almendrados, la misma terquedad tranquila. Rafael se parecía a la familia de Antonio, la ambición, la rigidez, esa necesidad de tener siempre el control. Pero tú tenías el alma libre de tu padre verdadero, y eso me aterrorizaba. Le di todo a Rafael porque sentía que se lo debía a Antonio, al hombre que aceptó criar a un hijo que no era suyo sin saberlo. Te di la finca porque aquello fue de tu padre de sangre, Tomás. La familia Ferreira tuvo esas tierras por generaciones. Cuando el último hermano de Augusto murió sin herederos, la propiedad fue a parar a Antonio por una deuda antigua, y después pasó a mí. Pero siempre fue tuya por derecho. Aquel lugar al que llamé caserón toda la vida era el único pedazo de Augusto que quedaba, y lo desprecié en voz alta porque amarlo en silencio dolía demasiado. Perdóname, hijo mío. Perdóname por transformar amor en distancia, por cambiar la verdad por seguridad, por dejar que la culpa construyese un muro entre nosotros. Te merecías una madre que te abrazara sin miedo a desmoronarse. Te merecías saber de dónde venías. Te merecías la finca, las historias, la verdad. Ve allí. En la habitación del fondo, debajo de las tablas sueltas cerca de la ventana, hay una caja de metal. Ahí está todo lo que guardé de tu padre. Cartas, fotos, la historia que no pude contarte mientras vivía. Siempre te amé, Tomás. Te amé tanto que me dolía. Y ese fue mi mayor error, confundir amor con silencio. Tu madre. La carta se cayó de mis manos. Me quedé sentado allí, en el viejo sofá con el muelle roto, mientras la lluvia se intensificaba fuera y el mundo entero se reorganizaba dentro de mi cabeza. No era el hijo relegado, era el hijo secreto, el recuerdo vivo de un amor prohibido, el fantasma de un hombre muerto que mi madre amó más de lo que amó a su propio matrimonio. Llamé a Rafael a las 11 de la noche. Me contestó con voz adormilada. «Tío, ¿qué pasa?» «¿Lo sabías?», pregunté, directo. «¿Sabía el qué?» «Que no soy tu hermano de sangre». Silencio del otro lado, un silencio demasiado largo para ser sorpresa genuina. «¿Rafael?» «Yo escuché una conversación una vez. Tendría unos 15 años, tú eras pequeño. Mamá y la tía Lourdes discutiendo en susurros en la cocina. Algo sobre el hijo del arriero. Nunca estuve seguro de si eras tú o no sé.
Intenté no pensarlo. ¿Y nunca preguntaste? ¿Para qué? Su voz sonó cansada. ¿Iba a cambiar algo? Eras mi hermano. Eres mi hermano. ¿Lo soy? Claro que lo eres, joder. Tomás, ¿crees que no me daba cuenta de cómo te trataba mamá? ¿Crees que aquello no me molestaba? Intenté compensarlo, ¿sabes? Intenté ser bueno contigo, incluirte en las cosas. Pero tú siempre parecías querer distancia, como si yo fuera el enemigo. Y ahí estaba, la otra perspectiva. El hijo favorito que cargaba con la culpa de serlo, que intentaba construir puentes mientras yo levantaba muros. Quizás ninguno de nosotros había sido el villano en esta historia. Quizás éramos solo dos chicos intentando descifrar el amor torcido de una mujer atrapada en secretos. Dejó una carta, dije, contándolo todo. Mi padre era un arriero llamado Augusto Ferreira. Murió antes de saber que yo existía. Joder. Sí. Y la finca, esa finca que ella despreciaba, era de su familia. Ahora es mía. Entonces no era un castigo, dijo Rafael lentamente. Era una herencia de verdad. Creo que sí. ¿Vas a ir? Voy. ¿Quieres compañía? La oferta me pilló desprevenido. Rafael nunca se había ofrecido estar conmigo en nada. Siempre fui yo persiguiéndole, intentando demostrar que merecía un espacio a su lado. Y ahora ofrecía compañía para desenterrar el pasado que nos dividía. No, necesito hacerlo solo. Vale, pero tío, cuando vuelvas, hablamos, de verdad, de todo. De acuerdo. Colgué y miré la carta de nuevo. 3 décadas de dolor resumidas en 2 páginas. 3 décadas de no ser suficiente, porque yo era específicamente demasiado parecido a un hombre al que mi madre ya no podía amar en voz alta. El sábado, cogí mi Seat 600 del 78. Sí, conduzco un Seat 600 azul celeste que compré de tercera mano y nunca cambié porque soy así de terco, y salí hacia Gredos. El camino de tierra hasta la finca era tal como lo recordaba, lleno de baches, rodeado de monte bajo, el ruido de las cigarras y los pájaros sustituyendo a cualquier civilización. Crucé el puente de madera sobre el arroyo, rodeé la curva donde está esa encina gigante, y ahí estaba, la finca Tres Cascadas. No había vuelto desde los 12 años, en una Semana Santa catastrófica en la que llovió tanto que nos quedamos aislados 3 días y mi madre juró que nunca más pondría un pie en aquel infierno. La casa era más grande de lo que recordaba, o quizás yo era más pequeño en aquella época. 2 pisos de piedra oscura y madera, terraza amplia con hamaca, tejado de tejas árabes cubiertas de musgo. Vieja sí, decadente, quizás, pero no un caserón. Nunca fue un caserón. Entré con la llave oxidada que me había dado el notario. Olor a moho y a tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas de una vida que nunca viví. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mi peso y fui directo a la habitación del fondo. La ventana daba a las montañas, esa vista que mi madre llamaba deprimente, pero no lo era. Era melancólica quizás, una melancolía hermosa, de esas que te dan ganas de escribir poesía o tocar la guitarra. Me arrodillé y empecé a quitar las tablas sueltas, siguiendo las instrucciones de la carta. La caja de metal estaba allí, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, oxidada por los bordes. Dentro una vida entera comprimida en objetos, cartas amarillentas atadas con un cordel, fotos en blanco y negro, un pañuelo bordado, una medalla de San Cristóbal, una navaja con mango de asta. Cogí la primera foto, un hombre joven, quizás 20 y pocos años, sentado en una valla de madera con un perro a sus pies. Pelo oscuro ondulado, nariz recta, ojos almendrados. Yo. Era como mirarme en un espejo si el espejo mostrase 3 décadas hacia atrás. Le di la vuelta a la foto. Augusto, 1979, escrito con la letra de mi madre. Las cartas eran de él para ella, decenas. Las leí todas allí, sentado en el suelo polvoriento, mientras la tarde se convertía en noche y los grillos empezaban su sinfonía. María, mi amor, he contado los días hasta nuestro próximo encuentro en la finca. Aquí todo eres tú, el viento en la ventana, la luz de la tarde en el césped, el silencio bueno que solo existe cuando estamos juntos. Pienso en huir contigo al sur, al norte, donde quieras.
Podemos empezar de nuevo, María, lejos de las familias, de las obligaciones, de todo lo que nos separa. Si algún día tenemos hijos, quiero enseñarles a leer en las estrellas, a respetar a los animales, a entender que la riqueza es tener un pedazo de tierra que te alimenta y una persona que te conoce de verdad. Lloré como no lo hacía desde niño, ese llanto que sale del fondo del pecho y arrastra todo, la rabia, el dolor, el luto, el alivio. Lloré por el padre que nunca conocí, por la madre que amó de forma equivocada, por mí mismo, el chico que creció pensando que no era suficiente cuando en realidad era la consecuencia de ser exactamente lo que alguien más amó. Pasé una semana en la finca. Limpié la casa, arreglé la valla, caminé por las 10 hectáreas de tierra imaginando a mi padre haciendo el mismo recorrido décadas atrás. Descubrí 3 cascadas, las tales 3 cascadas que daban nombre al lugar. Encontré un cobertizo con herramientas antiguas, sillas de montar de cuero, aparejos de arriero cubiertos de polvo y memoria. Y empecé a entender. Mi madre no me dio un caserón, me dio raíces. Me dio la única cosa que realmente importaba, la verdad sobre de dónde venía. El apartamento de Madrid, la casa de la playa, el dinero, todo eso podía tenerlo Rafael. Eran símbolos de un matrimonio que fue una prisión. Pero aquel pedazo de sierra con olor a tierra mojada y sonido de agua corriendo, aquello era herencia de amor. Volví a Candeleda diferente, no curado. Quizás nunca me cure completamente, pero completo de una manera nueva. Pedí la excedencia de la escuela. Asusté a todo el mundo, incluso a mí mismo, pero estaba decidido. Rafael vino a visitarme un domingo. Nos sentamos en la terraza de la finca con cerveza y silencio, ese silencio cómodo que solo los hermanos consiguen compartir después de atravesar guerras juntos. ¿Vas a vivir aquí?, preguntó. Lo voy a convertir en casa rural. Pequeña, sostenible, rutas de senderismo, cascadas, silencio. La gente necesita silencio. ¿Entiendes de negocios? No, pero aprenderé. Igual que aprendí a ser profesor, a vivir solo, a no necesitar la aprobación de nadie. Se rió. Siempre fuiste más valiente que yo, ¿sabes? ¿Valiente? Sí. Yo hice todo correctamente porque tenía miedo de decepcionar. Medicina porque era lo que esperaban. Boda porque era el siguiente paso. Hijos porque venía después. Tú siempre hiciste lo que creías, incluso cuando dolía, incluso cuando nadie lo entendía. No era valentía, era terquedad. A veces es lo mismo. Nos quedamos allí hasta que el sol se puso detrás de las montañas, tiñéndolo todo de naranja y rosa. Y por primera vez en 3 décadas sentí que estaba exactamente donde debía estar. Ya no era el hermano pequeño que nunca salió bien. Era Tomás Ferreira, hijo de Augusto, heredero de un amor que fue demasiado fuerte para caber en una sola vida, y se desbordó en la mía. 3 meses después, la casa rural 3 Cascadas abrió sus puertas. 6 habitaciones sencillas, desayuno con productos de la zona, rutas guiadas, hoguera por la noche. Nada lujoso, nada de lo que mi madre llamaría éxito, pero mío. Rafael trajo a la familia a la inauguración. Los sobrinos corrieron por el césped gritando, felices de una forma que los niños de urbanizaciones cerradas rara vez lo están. Patricia me abrazó y dijo que el lugar era precioso. Y lo era, no porque fuese perfecto, sino porque era verdadero. Por la noche, solo en la terraza después de que todos se fueran, abrí la última carta que mi padre le había escrito a mi madre. Estaba doblada en el fondo de la caja, separada de las otras. María, si algo me sucede, y sé que un viejo arriero tiene que pensar en estas cosas, quiero que sepas que estos meses contigo han sido más vida de lo que muchos viven en 80 años. Si hemos engendrado un niño de este amor, promete que le contarás sobre mí. No los defectos, sino la verdad, que amé a su madre de una forma que no cabe en palabras, que lo habría dejado todo para construir una vida a vuestro lado. Que mi mayor arrepentimiento fue no haber sido lo suficientemente valiente para robarte en mitad de la noche y huir a donde nadie nos encontrase. Dile a nuestro hijo, si lo hay, que nació de lo mejor que había en mí, y que eso, por sí solo, ya es una herencia que vale todas las demás. Cerré los ojos y sentí el viento de la sierra en la cara. Mi padre tenía razón.
Nacer de lo mejor que había en alguien era la única herencia que importaba. Y finalmente, después de una vida entera sintiéndome insuficiente, entendía. No era el hijo que sobró, era el hijo que se quedó. La prueba viva de que el amor verdadero no muere cuando la gente muere, se queda. En las tierras, en las historias, en las elecciones que hacemos cuando finalmente sabemos de dónde venimos. Toda la injusticia no era favoritismo, era el peso asfixiante de un secreto que mi madre cargó hasta la tumba, transformando amor en distancia y culpa en herencia. Y ahora, sentado en aquella terraza que ella llamaba depresiva, mirando las montañas que guardan la memoria de un amor imposible, yo, finalmente, podía perdonarla. Perdonarla por amarme mal, por protegerme de una forma que hirió, por elegir el silencio cuando la verdad habría sido más amable, porque al final ella me dio exactamente lo que necesitaba, no el apartamento, no el dinero, no la validación pública. Me dio tierra firme bajo los pies, me dio un nombre que significa algo, me dio la oportunidad de empezar de nuevo sabiendo exactamente quién soy. Y eso, descubrí, vale más de lo que cualquier testamento justo valdría jamás.